o hacia dónde podemos empujar, para decirlo más llanamente. Con respecto al primer eje, es decir, bueno, ¿de dónde venimos? Yo creo que ahí tanto Javier como Cristian como Lauri dieron varias claves que yo voy a retomar. Nosotros venimos primero de una derrota electoral en 2015, que es algo más que una derrota electoral, por lo mismo que dijeron ellos. Fue una derrota que significó un retroceso estratégico en varios niveles, una destrucción del tejido social, una situación de pérdida de industria, de pérdida de empleo, de pérdida de capacidades nacionales en todo sentido. Pero, a ver, ¿cuál es el primer punto de ver esa derrota? Es decir, es el por qué perdimos. Y ahí sobresalen 4 elementos fundamentales, como ya lo hemos diagnosticado, charlado, discutido en su momento, pero es importante recordar y machacar y discutirlo, porque uno, si no, puede cometer, como decía Javier recién, los mismos errores del pasado y volver al péndulo que tanto nos frena como país, como pueblo. La derrota de 2015 obviamente tiene que ver con una situación de escenario internacional, en primer lugar, donde las presiones geopolíticas, particularmente de Estados Unidos y del polo de poder angloamericano por recuperar América Latina, fueron muy fuertes de 2011-2012, con la aparición de la Alianza del Pacífico, pero con un conjunto de presiones sobre los gobiernos nacional populares progresistas de la región, que no voy a detallar, porque ahí cambia la etapa, cambia el escenario internacional, esas fuerzas empiezan a pelear contra todo lo que eran los poderes emergentes, tanto en América Latina como en África y Oriente Cercano. Ahí tenemos la invasión a Libia, la guerra en Siria, como en el Mar del Sur de China, como en el Cáucaso y en otros lugares. Es decir, lo que se está batallando ahí, lo que batalla es Estados Unidos y las fuerzas unipolares del establishment capitalista global contra los poderes emergentes. Eso se tradujo en América Latina, en Asia, en África, en todos los escenarios. Se empezaron a recrudecer. Y eso nosotros lo agarramos sin construir una institucionalidad regional, un Estado regional, por lo menos cuando hablo de Estado digo, no con una banderita, un himno, no es necesario eso, pero sí un banco del sur, un fondo del sur, un entramado productivo más fuerte, por lo menos de Argentina y Brasil, que de hecho, en vez de volverse más fuerte, había retrocedido el comercio intrarregional. Es decir, lo agarramos con mucha sintonía gubernamental, política, pero con poca estructura de poder real integrada. Y sin Estado continental, nosotros somos una hoja seca al viento en temporada de huracanes en la actualidad, digamos, para decirlo un poco poéticamente, pero porque es así, digamos, hay temporada de huracanes, estamos en plena transición histórica que son grandes guerras de 30 años. Hoy no es una guerra directa, pero es una guerra fragmentada, como dice Papa Francisco, o guerra híbrida, como llaman un conjunto de autores intelectuales, incluso del propio norte global. Es decir, y bueno, poder no tener como mínimo un entramado y una escala regional, por lo menos a nivel Mercosur, el Mercosur más 2, que es el Mercosur más Bolivia y Ecuador, junto a Venezuela, pero que ahora también está desintegrado. Pero si no tenéis por lo menos eso era un primer tema fundamental. Segundo tema era la restricción externa, es decir, la falta de dólares, derivado de una estructura productiva, digamos, que siempre caracterizamos como primarizada, extranjerizada y concentrada, que a pesar de una política industrial que hubo, no se pudo superar, ¿no? Esa estructura desequilibrada entre un sector primario exportador, periférico en el mundo, pero que tiene competitividad, y un sector industrial y sectores más complejos que no tiene competitividad, que no puede generar dólares, divisas, que es más, es demandador de dólares, porque cada punto que vos creces en la industria te crecen 3 puntos las importaciones, entonces te demanda dólares si vos apostás a la industria, entonces en un momento no vas a tener dólares, si aumentás salario, en un momento no vas a tener dólares, porque la empresa extranjera no te invierte para producir los bienes que demandan esos aumentos de salario, entonces la gente va a querer cosas y te va a tener que comprar afuera, y en un momento esa estructura desequilibrada, periférica y dependiente, que está organizada para exportar excedente afuera,
¿sí? Para generar riqueza que se va para afuera, no para acumularla internamente. Por eso tu sistema financiero es un gran fugador de riqueza, digamos, entre otras cuestiones. Entonces, eso, a pesar de que los gobiernos populares trataron de restringir, de aminorar y matizar esos problemas, de tratar de generar impulsos industrializadores, no alcanzó. Y cuando te agarra con eso, tenés el famoso crisis de la restricción externa, de la falta de dólares. Básicamente, que se traduce así. O de la inflación por puja distributiva. Bien. El otro punto es la fractura del campo nacional y popular. Las contradicciones que se generaron, que también se hacían referencia, a las contradicciones del campo nacional y popular. Entre el sector de la burguesía local, que le aumenta los costos y lo primero que ve es que hay que sacar impuestos, pero sin impuestos no puede financiar el Estado y tenés un conjunto de problemas. O el sector trabajador, que demanda aumento de salario y eso tiene su techo si no hay otra estructura productiva. O el sector de la economía popular, que te queda fuera y nunca entra porque no tenés un entramado suficientemente complejo para hacerlo entrar. Sí. Y eso, tenés esa contradicción económica y después las contradicciones políticas de todo proceso. Más en una etapa de estancamiento, de falta de iniciativa. Entonces, ahí tenés un conjunto de contradicciones que se vieron acá en Argentina, pero también en Brasil, pero también en Ecuador, con distintos formatos. Y que algunos pudieron resolver un poco mejor como Bolivia. No mucho mejor, pero sí bastante mejor. De hecho, García Linera acuñó un término para sintetizar un poco lo que intentó Bolivia en este sentido, que es el famoso de las tensiones creativas. ¿Sí? Cómo la contradicción no se te vuelve antagonismo. Cómo esa contradicción inevitable en un movimiento nacional complejo, con muchos intereses sociales, económicos, con muchas perspectivas políticas, no se te vuelvan esas contradicciones antagonismos que aprovecha la derecha o los sectores neoliberales o el establishment concentrado o el gran capital para que vos te pelees, ¿no?, entre sí, y cuando los hermanos se pelean los devoran de afuera. Entonces eso lo resolvés haciendo de esas tensiones, esas contradicciones, nuevas síntesis creativas, que implica mucha política y mucho cuadro. Entonces, y por último, tenías una debilidad, ¿no?, para profundizar. Y si no profundizabas, retrocedías. Porque es así. Ejemplo, si nosotros no hubiésemos profundizado con la estatización de la FJP en 2008, te agarraba de lleno la crisis financiera global y te partía al medio. Porque vos no tenías con qué, no tenías los instrumentos financieros para, por ejemplo, el otro año hacer la asignación universal por hijo, y en plena caída de la economía global inyectar guita en el mercado interno, ¿no?, o para sostener la actividad industrial. Entonces, lo mismo te pasó con YPF. Si no hubiésemos tenido la capacidad de estatizar YPF, te estallaba la crisis energética mucho antes. Porque recién con la estatización de YPF se empezó a recuperar la producción, la inversión, el desarrollo de tecnología nacional. Entonces, bueno, esas contradicciones te estallaron en 2015. Claro, los procesos son de flujo y reflujo. No es que siempre resolver, ni tenés todo claro, ni tenés la cantidad de cuadros, movilización, y resolver. Sí. No sería todo muy lindo, muy de laboratorio, muy simple. Y uno llega hasta lo que tiene, y lo que tiene se expresa, bueno, en una conducción que puede tener sus límites, que no se refiere a una mera persona, porque no es las personas dirigen, pero conducen los pueblos organizados. Hay direcciones después de personas físicas, pero eso tiene que haber un pueblo organizado que pueda impulsar la cosa. Y bueno, uno tiene ciertos límites. También decíamos en ese momento otro punto fundamental, ya con la derrota en ciernes en 2015 y ya cuando la derrota se volvió efectiva para diciembre de 2015, que, bueno, en realidad noviembre, pero cuando asume Macri decíamos que no hay condiciones para una hegemonía neoliberal tampoco. Y esa es la paradoja de esta etapa, de esta transición histórica. O sea, vos no te da para continuar, o sea, nos frenaron el camino a las fuerzas nacionales populares. Pero por otro lado, y lo decíamos, y bueno, escribimos algunos documentos para también ver eso. Guarda con cómo caracterizamos la etapa. No es una etapa de los 90, decíamos. No es de mera resistencia
y, como se dice nosotros en la jerga militante, tira piedra nomás. O sea, ahí a otra sigue la lucha, está abierta la lucha por el Estado. Y no hay condiciones para una hegemonía neoliberal, ¿por qué? Una, porque en un mundo multipolar, con un mundo en crisis del orden mundial, con un hegemón en crisis y en declive como Estados Unidos, es un mundo mucho más inestable y donde ese neoliberalismo y esa unipolaridad es muy difícil de consolidarse. Es muy difícil porque las fuerzas nacionales y populares siempre tienen grietas para filtrarse, para resistir, aliados, sectores que generan otras correlaciones de fuerzas. Siempre la multipolaridad propia de estos escenarios de transición histórica de 30 años, como fue por ejemplo en la situación 1910-1950, la crisis del ciclo de hegemonía británico y del capitalismo industrial del siglo XIX, para pasar recién a los 50 a la hegemonía norteamericana, esa gran crisis de 30 años. El anterior momento de esos 30 años fue entre 1790 y 1815, y así que fue el pasaje del ciclo holandés al ciclo británico, y antes el ciclo ibérico-genovés a el ciclo holandés, que fue también entre 1614 y 1648, que bueno, murió esa alianza genovesa-ibérica como centro del sistema mundo moderno y pasó a Holanda. Bueno, esos cambios de hegemonía, que son grandes crisis económica, política, cultural, de todo tipo, a vos siempre te agarra la periferia con ganas de hacer un poco de quilombo, ¿no? En el sentido de cómo salimos de esa condición de periferia, porque como los de arriba se pelean, también vos tenés condiciones de construir lo propio, de construir un proyecto propio. No por nada, en ese ciclo que yo describí, la crisis del ciclo holandés y el inicio del ciclo británico, ¿no? 1790, 1815, nosotros tuvimos las guerras de independencia, ¿no? Las famosas luchas y guerras de independencia entre las fuerzas republicanas iberoamericanas y las fuerzas monárquicas iberoamericanas. Bien, pero entonces eso es fundamental. Hay multipolaridad, es muy difícil que se cierre una etapa. Más en una periferia y más donde hay fuerza popular. Si no hay nada, bueno, no pasa nada. Pero donde hay fuerza popular que no quiere resignarse al declive o a la caída estrepitosa o al desastre y descomposición neoliberal, cuando no te resignas a eso, se arma otra cosa. Por otro lado, no hay posibilidad de hegemonía neoliberal por el estancamiento del norte global. Entonces vos te abrís a la economía global y no te da nada. No solo no te da nada, sino que te quita. O sea, no te da ni siquiera un crecimiento periférico, que es desigual y combinado, es decir, es el desarrollo dependiente, como en los 90. Te quitaban todo, pero por lo menos la economía crecía y podías repartir algo, digamos, podías, inventar la ficción del 1 a 1, unos años, el voto cuota, el voto Miami, el voto, ¿no? Y creer que eso funcionaba. Hoy vos te atás al norte global, como hicieron estos muchachos, y te saquean, porque están todos en proceso de acumulación por desposesión. Como no hay acumulación capitalista real, te desposeo, te saco lo que tenés, te saco los salarios, te saco las casas por la crisis hipoteca, te saqueo los recursos naturales, te saco. O sea, hoy el norte global te saquea. Está bien, son saqueos, como decía Alberto Fernández el otro día, de ladrones de guante blanco, de cuello blanco, ¿no? O sea, roban con firmas bancarias, digamos, no son saqueadores de ladrones de gallina. Es más invisible, pero mucho más brutal el saqueo también. Ahora, eso te genera un problema de hegemonía, porque ¿cómo resistís sin que se te embarulle políticamente la cosa esos saqueos? Salvo que tenga un pueblo muy dormido. Eso se engancha con otra cuestión. Hay muy difícilmente la condición de hegemonía neoliberal, decíamos, porque está, por ejemplo, en el Vaticano el Papa Francisco, de punta contra el neoliberalismo, el capitalismo salvaje, el dios dinero, la civilización capitalista occidental. Lean Laudato Si y está a la izquierda de cualquier líder popular de América Latina, por poco, en el Laudato Si. O sea, hay pocos que están en la izquierda de Francisco en términos, digamos, del debate
en la discusión real, porque después puede estar a la izquierda en la estratosfera, pero en la discusión real, estratégica, de factores de poder real que inciden, ahora eso está lanzado, porque ellos también están lanzados en una lucha civilizatoria que entienden que el avance de ese capitalismo neoliberal que fetichiza al dios dinero, que de la cultura al descarte, etcétera, 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 todo lo que dicen ellos, va contra los cimientos del catolicismo popular. Uno puede tener coincidencia o no, puede haber diferencias, es un pueblo muy heterogéneo, pero si hay algo que tiene en América Latina, influencia la iglesia. Y ese es el sector de la iglesia. El lulismo tiene por debajo, la Lula en Brasil, la comunidad eclesial de base que se empieza a normalizar en los 80. Hay mucho sector de los procesos de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, mismo en Argentina, que tiene un rol importante esos sectores de la iglesia que expresa Francisco, el mismo Teología de la Liberación que se incorpora al Vaticano. Entonces, a eso te genera una correlación de fuerza internacional, y particularmente en América Latina, fortaleciendo un entramado antineoliberal que tiene su peso. No digo que sea lo determinante, pero tiene su peso. 4, fundamental, el piso popular propio de los gobiernos progresistas, nacional populares, genera un piso popular de derechos, de conquistas, que es difícil arrancarlo sin una dictadura. ¿Cómo hacer? Ese es el desafío de ellos. O sea, porque antes lo resolvían con una dictadura. Ahora te ponen a hacer una dicta blanda, la lawfare, un conjunto de mecanismos de despojo vía economía, inflaciones, transferencia de riqueza, etcétera. Pero bueno, si está el espacio abierto, semidemocrático, por lo menos para la lucha popular, es difícil. Entonces, eso te genera un problema para la hegemonía neoliberal. ¿Cuándo eso se acelera en Argentina, el problema para la hegemonía neoliberal? Y bueno, cuando se le acaba el endeudamiento. O sea, y cuando muestra sus dientes el gobierno, después de la victoria electoral legislativa en 2017, donde lanza la reforma laboral, muy negativa contra los trabajadores, la reforma previsional, que le robó la plata a los jubilados, cambiando la fórmula, y la reforma tributaria. Una reforma tributaria regresiva, que era la típica reforma neoliberal, que los más ricos paguen menos y que los más pobres paguemos más. Una transferencia de riqueza de los sectores más pobres a los sectores más ricos, con el argumento de que de esa forma los más ricos van a invertir. Y los más ricos fugan en Argentina. Invierten en algo, ponen si hay algún negocio, pero en general fugan, como se vio. Y encima fugan, y para fugar te endeudan, porque necesitan dólares para fugar. Y los dólares de la fuga vienen de la deuda. Entonces te matan. Por eso cada ciclo neoliberal coincidió con un ciclo de hiperendeudamiento. Del 76 al 83, ¿no? La dictadura, la deuda se multiplicó por 7, pero se multiplicó por 7 la fuga. Y lo mismo en los 90. Y por eso lo que los muchachos se endeudaron a tasas usurarias, ya sobre el final, pero y a un nivel increíble de endeudamiento, ¿no? Que aumentaron el endeudamiento 80% del que existía, algunos dicen 60, 80, bueno, no hay discusión, pero más o menos una cosa brutal en 3 años y medio, en realidad 2 años y medio, porque después ya tuvieron que ir por el FMI. Es todo fuga eso, ¿sí? Es todo saqueo. Entonces ahí tenemos esa crisis entre diciembre del 2017 y mayo del 2018. Entre diciembre del 2017, cuando avanza con estas 3 leyes y se prende fuego Buenos Aires con la reforma previsional, y mayo del 2018, cuando se produce la mega devaluación, la corrida financiera, y después, meses después, el acuerdo con el FMI, que viene por el ajuste puro y duro, el neoliberalismo con todas sus fortalezas, pero también sus debilidades. Cuando viene eso, ahí estalla la crisis, ahí empieza a caer la legitimidad del gobierno. O sea, apenas duró 2 años y medio. En un pueblo como el argentino, que no se banca ciertos niveles de desigualdad,
de pobreza, de inculcación de derechos. Y ahí viene. En el medio, decíamos, en algunos trabajos que escribimos, en el medio de febrero de 2018 ya se te conforma un sujeto político gremial. No político estratégico todavía, pero sí político gremial. Un sujeto popular político gremial. Que es, ¿no? En febrero, todo lo que es el 21F, la famosa movilización del 21F, donde se te vuelve a rearticular un núcleo popular conformado por todos los sectores obreros combativos, de la CGT, de Palazzo, o sea, de los corrientes federales de los trabajadores, del moyanismo, de las dos CTA, tanto la de autónoma como la de los trabajadores, o sea, encabezada por Yasky y por Micheli en ese momento, la CETEP y todas las organizaciones de la economía popular, todo eso, más avalado por estos sectores de la iglesia, de la Laudato Si, más sectores de pymes que se empiezan a incorporar a eso, de cooperativas, de pequeña burguesía, de a poquito, pero se empieza a armar un entramado. ¿Qué es el pasaje ese? Se pasa la resistencia, cada uno por su lado, cada uno en una instancia más gremial, corporativa, a un momento político gremial, que es de identificación de un enemigo. Mirad, este nos está matando. Es este. Es el gobierno de Macri, que es el programa neoliberal periférico, nos está reventando. Por lo tanto, tenemos una oposición política contra eso. Entonces ellos ya te cambia la lucha. También ellos tienen su respuesta, que es el golpe de mercado. Como ellos no te pueden ajustar vía paritaria, te ajustan vía golpe de mercado. Inflación. Corrida, devaluación. Eso es una transferencia concreta de riqueza del sector trabajador y productivo al sector, como describía Javier, financiero, que fueron los que ganaron. 2018, en plena recesión, el sector financiero aumentó su ganancia en 112%. 112%. Mientras la economía se caía un 2,5%. Y después las energéticas, obviamente, que hicieron un negocio, que son todos los amigos de Macri, locales y extranjeros, y algunos sectores extractivos tradicionales, particularmente del agronegocio de la pampa húmeda y los grandes, porque hasta los chicos mueren, y del sector minero. Los ganadores, todos los demás perdedores, incluyendo sectores que estaban en la Alianza Cambiemos, que eran parte de la alianza económica, como la Unión Industrial Argentina, pero que nuevamente un ciclo neoliberal los vuelve a poner pata para arriba, los vuelve a golpear. Entonces vos ya empezás a tener a la Unión Industrial Argentina el año pasado a putear al gobierno. Entonces ahí también te empieza a cambiar la etapa, pues se te empieza incluso a la alianza política y económica que sostiene a Cambiemos empieza a tener sus fisuras. Pero todavía eso no se resolvía políticamente. Ahí se ve lo más crudo del neoliberalismo periférico. El neoliberalismo periférico no es lo mismo que el neoliberalismo del país central. Y eso hay que saber caracterizarlo. El neoliberalismo del país central va contra los trabajadores, va a achicar inversión social, va a inculcar derechos de laburantes y el entramado popular. Pero no desarma capacidades soberanas nacionales. Al contrario, hasta las refuerza. ¿Para qué? Para seguir siendo centro. Sí, cuando Reagan te aplica el neoliberalismo en Estados Unidos en los 80, por otro lado saca keynesianismo militar y hace crecer el complejo industrial militar científico de Estados Unidos. No achica esa capacidad nacional, al contrario, la aumenta. Va contra los trabajadores. Y por eso desde los 80 tenés el salario del estadounidense medio laburante cayendo. El establishment, el 1% que gana, ganando cada vez más. Pero ese 1% necesita un Estados Unidos fuerte. Entonces necesita complejo científico-tecnológico fuerte, complejo de defensa fuerte, ¿no? Monopolio de acceso a los recursos naturales consolidado, monopolio financiero monetario consolidado, te lo expanden, la diplomacia del dólar fuerte, bueno. En la periferia te desarman todo. O sea, no solo el neoliberalismo, digamos, con todas sus características, sino que además te desarman lo que tengas de complejo industrial, te recontraprimarizan, por eso vimos la caída del empleo industrial,
¿no? De 1.350.000 trabajadores a 1.100.000 y ahora va a dar menos todavía. El empleo industrial destruido. El PBI industrial per cápita por argentino es 20% menos del 2015. Te desarman, obviamente, el empleo formal, te hacen una estructura de empleo mucho más precarizada, que garantice, obviamente, peores salarios y mayores riquezas para algunos pocos, como vimos. Por eso te aumenta la desigualdad. Por eso, entre el 10% más rico y el 10% más pobre, había una diferencia de 17 veces. Hoy ya tenemos casi 22 veces. O sea, si el 10% más pobre cobra 1.000, el 10% más rico cobra 22.000. De los laburantes estoy hablando. Porque después si vos vas al 0,1, que es el que gana, es infernal eso. No puedes medirlo. Entonces, bueno, vos tenés más desigualdad. Por eso te destruyen el entramado científico que habíamos logrado avanzar durante los años del kirchnerismo. Te desarman el entramado científico. El entramado científico tecnológico y la industria estratégica de Estado. INVAP. Recortan todo lo que es presupuesto para INVAP. Con lo que eso significa. Recortan todo lo que es desarrollo o terminaron con el plan nuclear. Incluso hicieron una aberración que por suerte duraron pocos años y espero que se vuelva a retomar. Que nosotros estábamos a punto de construir una planta nuclear con la tecnología CANDU, que es toda tecnología que manejamos nosotros soberanamente, de pe a pa. La frenaron. Obviamente que frenaron las Chinas. También la inversión china que iba a desarrollar otra planta nuclear por orden de Washington. Porque ese neoliberalismo periférico es alineamiento, ¿no?, a Washington. O sea, viene ese neoliberalismo periférico que agudiza esa acumulación por desposesión y la miseria planificada. Si hoy vos tenés 35% de pobreza, estos niveles de desigualdad, ya superaste los 2 dígitos en el desempleo, es todo parte del mismo plan. Incluso, no lo voy a desarrollar hoy, pero hemos descrito con algunos documentos, trabajos compartidos acá también y elaborados colectivamente, cómo hay 9 puntos, recetas básicas de este neoliberalismo periférico que aplican siempre y siempre lo mismo y siempre tienen la misma consecuencia. Ahora bien, eso es del pasado, digamos. El quiebre fue que esa agudización del neoliberalismo periférico, con la miseria planificada que trajo, en un mundo donde esa hegemonía neoliberal no resulta posible, hay otro entramado, con un piso popular importante, con un sujeto político gremial que se fue constituyendo, ¿no? Este entramado, este núcleo popular que se fue constituyendo, con una situación donde todavía había espacio para la puja política, para plantear otro proyecto de Estado. Nosotros en abril-mayo de este año se terminó de resolver cómo eso se expresaba en la política. Es decir, cómo la resistencia al neoliberalismo, la lucha político-gremial que se estaba desarrollando, la fractura en los sectores dominantes, los quiebres en la situación geopolítica, la oportunidad histórica que existía, los apoyos internacionales, podían cuajar en una fórmula política. Y eso es la fórmula Fernández. Donde si bien Cristina aparecía como la principal expresión de político electoral, de ese núcleo popular que se había constituido, tenía un techo muy grande. Y ese techo fue desarticulado y se rearticuló políticamente la Nacional Popular a partir de la figura de Fernández, que vuelve a traer a sectores de la producción, de la Unión Industrial Argentina y todo ese sector, entre otros, que vuelve a recomponer la cuestión con gobernadores, que volvimos al kirchnerismo 2011, a todos los sectores que conformaban el kirchnerismo 2011.
Y en estas transiciones, si nosotros no estamos partidos y tenemos más o menos un programa profundizador con capacidad e iniciativa para realizarlo, es muy difícil que te ganen en esta transición histórica. Por lo menos en la materia electoral. Otra cosa después son las luchas en el plano económico, en el plano geopolítico y en el plano ideológico-cultural. Pero en el plano electoral es difícil, porque esta miseria planificada rápidamente entra en crisis. Entonces eso nos abre un escenario de transición. Nosotros decíamos, para cuando sale la fórmula de Fernández, dice, bueno, esto ya nos abre un escenario B. Ya cambiemos, no hay condiciones de que vuelva a reelegirse. No hay condiciones. ¿Por qué? Porque está rearticulado una fuerza progresista, antineoliberal, ¿no? Y porque están fracturados ellos. Porque aparte la conducción de la fracción financiera dura del FMI hace entrar en crisis hasta la propia Alianza Cambiemos. Y además obviamente genera una crisis de legitimidad tremenda con todos los sectores populares, trabajadores, sectores productivos. Entonces ahí tenemos ese cambio, pero lo que abre es una transición. Entonces eso nos invita a pensar el presente. Ese futuro es esperanzador, pero cargado de... o sea, este presente, digo, abre un futuro esperanzador, pero cargado de desafíos. ¿De qué se trata este presente? Este presente en el escenario internacional, vos tenés como un escenario de bifurcación. Por un lado tenés una posibilidad muy negativa, porque digamos, hay que ser sinceros, digamos. Si esto no resulta, si esta transición no se resuelve bien, que se abre con la PASO, que se va a abrir con el posible triunfo del 27 de octubre, pero que es primera batalla electoral de una batalla mucho más profunda por venir. Si esta transición no sale muy bien, tenés una posibilidad muy negativa que es la de declive periférico. ¿Por qué? Nosotros este declive periférico ya lo vimos entre el 76 y el 2002 y tuvimos una muestra bastante concentrada en estos pocos años de cambio. Ya no hay lugar para una Argentina semiperiférica, que era lo que nosotros teníamos y nos diferenciaba América Latina y nos enorgullecía y nos hacía ser medio garca con nuestros compañeros latinoamericanos también, que es tener una situación semiperiférica de una colonia de exportación, de clima templado pero con poblamiento local, una pampa gringa, no es un enclave productivo, tiene mucho poblamiento, un sistema productivo más desarrollado, a lo cual a partir de los años 40 se le fue agregando complejidad industrial, tenemos industria farmacéutica, laboratorio, algo de ciencia y tecnología, industrias culturales algo desarrolladas, un nivel salarial un poco mejor, mayor nivel de productividad. Bueno, tenemos un entramado productivo, social, una densidad nacional un poco más compleja. Y eso nos daba una capacidad, ¿no?, de inserción semiperiférica con algunos privilegios. Obviamente con su realidad centro-periferia adentro del país, porque no es lo mismo Capital Federal, que es lo más privilegiado de esa realidad semiperiférica, y viven como centro, con un PBI per cápita a lo europeo, que de donde soy yo, Berizo, ¿no?, a las afueras de La Plata, o Misiones. ¿No? Pues nosotros no vemos la parte buena de la semiperiferia. Vemos las dos partes, pero más la parte mala que la buena, digamos. O sea, pero tenemos esa realidad compleja. El tema es que hay poco espacio para nosotros ser esa semiperiferia. Todo indica que como empezó en el 76, nosotros vayamos para atrás. De hecho, nosotros teníamos un PBI per cápita similar al de España en el 74. Y hoy tenemos un tercio. O sea, ya pasamos ese periodo. Nosotros tenemos la industria editorial más importante de la habla hispana. Hoy no tenemos nada de industria editorial. Nosotros, como pongo siempre el ejemplo, producíamos grandes motores diésel en el astillero Río de Santiago, ahí a 10 cuadras de mi casa. Que es lo más complejo de la industria naval. Empleando a 9.000 trabajadores industriales con salarios similares a los de Italia. Hoy apenas si producimos casco de barco. Nosotros tenemos
un desarrollo nuclear que superaba el de China. Hoy no nos podemos ni comparar porque nos da vergüenza. O sea, eso es declive periférico. ¿Por qué declive periférico? Porque Estados Unidos es una potencia en declive que necesita a la periferia de América Latina como los británicos hicieron de India en el siglo XIX. Un lugar no tan grato para pasarla. ¿Por qué? Es más, es palo sin zanahoria, o con muy poca zanahoria. Y además, los norteamericanos no hay espacio para otro complejo industrial, es decir, que compita con el norteamericano acá. Y científico, etc. No hay mucho espacio. Menos en plena lucha con China y Rusia. E incluso con la Unión Europea zona euro, con el eje franco-alemán. Eso está en plena puja. No hay mucho espacio. Ellos quieren dolarizar tu economía, por lo menos se la da la más dura. O sea, que no tenga más moneda. Y que después entregue lo demás. Fíjense lo que hicieron en Brasil. ¿Qué entregaron? Entregó Brasil la joya de la tecnología brasilera, que es Embraer. La tercera fábrica de aviones del mundo. ¿A quién se la entregó? A Boeing. Lo firmó hace unos meses Bolsonaro. ¿Quién es Boeing? Boeing es la segunda contratista del Pentágono, que produce aviones, pero también misiles. Sí, no hay espacio para dos fábricas de aviones si vos sos periferia de Estados Unidos. Es Boeing, sos de Boeing. Y va a ir perdiendo capacidades y complejidades Brasil en ese sentido. ¿Qué sí puede hacer Brasil? Bueno, commodities industriales, que haga acero y aluminio crudo y lo venda a Estados Unidos, pero no aviones. Eso es involución periférica. Ahora, ahí te cae el salario real, te aumenta la desigualdad, porque hay un sector privilegiado que queda adentro, pero la mayoría popular que queda afuera. O sea, pero eso que ya vivimos. Y eso es una posibilidad. Nosotros podemos salir de esta transición de 30 años como una periferia, y ya no más semiperiferia. Porque la periferia, ¿qué es? Ustedes piensen en los pueblos originarios durante la conquista. Si algo que hacían los pueblos originarios era trabajar en las minas, porque aparte los españoles eran un imperio minero, porque de hecho ellos mismos tenían una fortaleza minera muy importante, primero en España, y por eso lo trajeron para acá. Ahora, cuanto más trabajaban los indios, más pobres eran. ¿Por qué? Porque el excedente que producen, cuando vos sos una periferia, se acumula en otra parte. El excedente que vos producís, la riqueza que vos producís, se acumula en otra parte. Por eso, ¿saben quiénes son los obreros que menos trabajan en el mundo? Los alemanes. Y ustedes dicen, no, pero ¿cómo puede ser si los alemanes son los que más trabajan? No, son los que menos van a trabajar en el mundo. ¿Por qué? Primero porque tienen mucha productividad con tecnología nacional, pero después porque el excedente que producen lo acumulan internamente. Y no solo eso, sino que absorben excedente de la periferia europea y de otros lados. Porque ese es el tema. Perón lo decía bastante fácil. ¿Viste? Que tenía esa capacidad de pasar grandes problemas teóricos, como la teoría de la dependencia, a frases bien sencillas. Decía, miren, lo que nosotros hicimos es bastante sencillo. Había una manguera que chorreaba plata para afuera. Lo que hicimos fue apuntarla para adentro. ¿Qué es eso? Cuando vos pones retención a las exportaciones, ¿qué haces? Manoteas un poco de la renta extraordinaria del agro y la metés un poco para adentro, para que este pueblo se desarrolle, aunque sea coma. Cuando vos restatizás YPF, ¿qué haces? ¿Saben cuánto se llevó Repsol en 15 años? 12.000 millones de dólares en ganancia. 12.000 millones de dólares en ganancia. Repsol era una fábrica de aceite que no existía. Hizo con nuestra riqueza una multinacional. Y hoy es una multinacional que dice lo de Repsol. Lo hizo con nuestra tecnología, con nuestra reserva. Nuestra reserva tenía 25 años. Cuando la restatizamos tenían 5 años la reserva. Teníamos tecnología propia, ¿no? Desarmaron todo, se llevaron todo. Y se llevaron 12.000 millones de dólares. Y cayó la producción 40% de gas, 35% de petróleo, un desastre. Eso es extracción. Entonces cuando vos la restatizás, hace que ese excedente vuelva a estar, entonces empezás a tener energía propia. Eso es. El tema es que eso es una lucha política, no se resuelve. Es política, pero también económica, ¿no? Ideológica, cultural.
geopolítica. Y ahí el rol del FMI es central. Entonces, ¿qué quieren hacer estos muchachos para que vos no te desprendas de eso? Quieren condicionar la transición. Un poco de lo que hablábamos con Javier antes de charlar ahora. O sea, ¿qué viene ahora? ¿Cómo te maniatan para condicionar la transición? O sea, que este triunfo parcial, momentáneo, de la fórmula Fernández expresando un entramado popular, nacional popular progresista, o de los sectores de la producción y el trabajo, la tenga muy complicada para salirse, ¿no?, de un conjunto de condicionamientos y un conjunto de restricciones y un conjunto de limitaciones. Eso es lo que esa es la jugada de ahora. Una primera cosa que hicieron fue pasar toda la deuda, no toda, pero gran parte de la deuda privada a deuda con el FMI. Ellos rescataron a los acreedores privados. Para que vos no puedas hacer la gran 2001. Te declaro el default y vemos quién te paga. O sea, negociamos una posición dura. Porque si hay un mecanismo de extracción fundamental del excedente de la periferia hacia el centro, ¿cuál es? La deuda. Por eso se estaban chochos en darte y darte plata. ¿Ellos se creen que no sabían que esto iba a explotar en un momento? Ahora, ellos tienen una crisis, como son propias de la crisis, de sobreacumulación. ¿Sí? Hay un montón de capital ficticio, financiero, dando vueltas, que no tiene inversión productiva porque ellos no crecen en el norte global. Lo que crece es China, lo que crece es algo la India, pero no crece el norte global. Entonces, no hay inversión productiva y se financiariza. Se hace una bola de nieve financiera. ¿Ellos qué quieren? Darte esos saldos de dinero y que vos le entregues 7% anual. ¿Saben lo que es para ellos? Alemania le da tasa negativa. Vos pones plata en el banco alemán y te saca todos los años. La tasa negativa. No un pequeño rista, que como nosotros siempre tenemos tasa negativa para los pequeños como nosotros. La pone en un fondo de inversión y le da negativa. Vos comprás bonos del tesoro alemán y te da tasa negativa. Imagínense un país que te da el 7% de anual del dólar. Es un festival. Y no solo eso, que te permite hacer la bicicleta financiera. Te entra con dólares, lo cambia a peso, lo mete en plazo fijo o en Levax en su momento, o a través de su banco en el Elix, hacen una brutal diferencia, lo vuelven a cambiar a dólares y se llevan en dólares 20% anual. Ahora, el tema es que el capital financiero te genera una ficción, es una irracionalidad. Vos creés que esa plata brota del dinero. La gente cree que el dinero a la noche se aparea y tiene hijitos que son más dinero. Entonces, y mágicamente después hay más. No, esa plata, o sea, si alguien se llevó el 20% de carry trade, como le dicen ellos, bicicleta financiera, te la manotearon de tu bolsillo. ¿O de dónde se cree que va a dar? O sea, porque eso es, se paga con deuda, y la deuda, ¿quién la va a pagar? Nosotros la pagamos la deuda. O sea, nos la manotearon a nosotros. Entonces, lo primero que te están haciendo es condicionarte la transición, ¿sí? Porque cuando a vos te estatizan esa deuda, te la ponen con el FMI, ¿qué hacen? Te complica el default. Tenés que ir a negociar directamente con Estados soberanos. Te tenés que pelear con Estados Unidos. No es que los otros no sean, pero es indirectamente. O sea, el capital financiero también responde y tiene el poder de Estados soberanos, pero es indirecto. Una cosa es declararle default al fondo Templeton, de los amigos del Messi de las finanzas globales. El Messi para ellos, ¿no? Para nosotros era el coso, ¿cómo se llama? El Cranevit, no, el Cranevit no, era el Curpoviesa de gimnasia cuando jugaba, que no podía hacer un gol a nadie. Pero era, digamos, o sea, el tipo, Nicolás Caputo, Nicky Caputo, ahí no me salía el nombre. El Messi, que en un mes fugó a sus amigos 12.000 millones de dólares. Un mes. Todo el presupuesto educativo, Javier, que es más o menos 3.000 millones de dólares. De un año, todo el presupuesto educativo. Para las universidades nacionales, ¿no? Ahora debe ser menos en dólares, pero todas las universidades, las 50 y pico, 56 universidades nacionales, ahora un poco más, se mantienen con ese presupuesto. Ellos se lo fugaron en un mes. Bueno, ellos te arman esa cuestión, vos le debes al FMI. Entonces te condiciona la transición. Y eso es lo que hoy está empuja. ¿Cómo? De un lado condiciona, obliga a negociaciones, obliga o imposibilita resolver cuestiones nacionales urgentes, y cómo vos salís de esto.
En términos de relaciones internacionales hay 4 claves acá. Estados Unidos, Unión Europea, China y la región. De cómo se resuelva esto, también en parte se va a resolver si vos podés destrabar o no destrabar la trampa que te metieron. Porque en la trampa que te metieron vos quedaste recontra expuesto a la relación con Estados Unidos. Es decir, al jefe de la región. Porque esa es, no es meramente financiera, hay un condicionamiento geopolítico tremendo. Y que donde ese condicionamiento tiene capacidad de hacerte bastante daño. Bastante daño. Sobre todo sin contar con un Brasil por ahora que te acompañe en un camino distinto. Entonces hay una primera relación ahí que te implica una trampa. Y el tema es cómo resolves esa relación. Hay una segunda relación que es con la Unión Europea y en la cual Alberto Fernández parece estar viendo un aliado en este viaje que hizo en España y Portugal. Sobre todo con los gobiernos progresistas que rompieron con la receta dura del FMI. Pero sobre todo porque el eje franco-alemán está queriendo autonomizarse de Washington. Cada vez más. 2 ejemplos de esto, podría dar millones de ejemplos, pero 2 ejemplos de esto son la guerra comercial que ahora se agudizó entre Estados Unidos y la Unión Europea, donde Estados Unidos amenazó con los aranceles a un montón de productos de la Unión Europea, y la Unión Europea dijo vamos a contestar con eso. 2, la intención de Alemania de armar un ejército europeo y autonomizarse de la OTAN, para ser más independiente militarmente. A eso le podemos agregar también que la presión de Estados Unidos para que Alemania no construya el gasoducto desde Rusia, Nord Stream 2, y que corte la relación con Rusia, los alemanes dicen, eso lo vamos a hacer igual. O sea, entonces, ahí hay una oportunidad geopolítica. La otra relación fundamental es con China-Rusia. Particularmente China, que tiene la capacidad de eclipsar a Occidente y el norte global en lo que hace a financiamiento. Donde vos podés poner sobre la mesa créditos chinos en el caso de un duro FMI. Créditos chinos que ¿dónde quieren entrar los chinos? Volver al plan nuclear, volver a participar en inversiones en infraestructura energética y entrar en vaca muerta, que Washington lo prohíbe. Entonces, esa es una relación clave. Y con Rusia. Y otra relación clave es, en realidad, nuestro sur, la región, y Brasil. O cómo derive el gobierno actual de Brasil. Hoy por hoy, en la presidencia vos tenés un aliado incondicional de Bolsonaro, de Trump, de Estados Unidos. Lo mismo que Paulo Guedes, su ministro de Economía, y lo mismo que Araujo, su canciller. Ahora, el poder real, en parte expresado por las Fuerzas Armadas brasileñas, que tienen el vicepresidente, que es Hamilton Mourão, ya le puso los puntos a Bolsonaro en varias cuestiones y le impidió avanzar en un alineamiento automático con Estados Unidos. Nombró 4. 1, la embajada de Brasil, trasladarla de Tel Aviv a Jerusalén como quería Trump, en esta idea de armar un gran Israel y pudrirla en Medio Oriente. Hamilton Mourão le dijo, nosotros no vamos a hacer eso. 2, en invadir Venezuela. Bolsonaro estaba en línea junto con Iván Duque de Colombia y Trump, más los halcones que están con Trump, que en realidad es el verdadero gobierno de Trump, que es Mike Pompeo, jefe de gabinete, que es además de los intereses petroleros energéticos, Koch Industries, está atrás de Pompeo, Mike Pence, el vicepresidente, ¿no? Esos 2 jugaban, más el asesor de seguridad que fue desplazado, jugaban la intervención armada de Venezuela. No le dio la correlación de fuerza y Brasil le dijo, Hamilton Mourão no. 3, con el tema de Embraer. Bolsonaro quería vender todo Embraer, las Fuerzas Armadas frenaron y no le dejaron vender la parte militar de Embraer, ligada al complejo militar de Brasil. O sea, vendemos la parte comercial,
pero no la parte militar. Mantenemos cierta autonomía relativa en el complejo industrial militar. 4, quería desarmar el Mercosur, Bolsonaro. Ya fue el Mercosur, que se vuele por los aires. Es ALCA ahora. Hamilton Mourão le dijo no. Porque Hamilton Mourão también está expresando a sectores de la burguesía brasilera que viven del Mercosur. Porque no va a vender industria si no es a otro lado, digamos, si no es al Mercosur y a Sudamérica. Particularmente, no tanto la FIESP, la burguesía paulista más concentrada, que está más internacionalizada y más financiarizada, sino la Confederación Nacional de la Industria, adentro del cual está la FIESP, pero hay un entramado industrial mucho más grande que necesita el Mercosur. Y no por nada tiraron el tema de una moneda. ¿Vieron que refutaron el tema de moneda? Hacer una moneda regional Argentina-Brasil. Bueno, eso viene de ese sector nacionalista, muy conservador, pero neodesarrollista. Que no quiere saber nada con Lula, pero tiene una idea más soberanista, o de no regalar cosas. Entonces ahí, la cosa está así. Ahora, ¿qué me dicen? A mí, estuve charlando con gente de Brasil, el otro día hubo una jornada de estudios chinos que hicimos en La Plata, y el ex vicejefe de gobierno de